Ok. Dios te bendiga. Saludos en el nombre del Señor. El mensaje que voy a compartir cariñosamente con ustedes es cómo hoy en día un pecador llega a ser salvo y librado de la gran tribulación. Cómo hoy en día se llega a ser librado de la gran tribulación para lograr conseguir salvación. Pues vamos a la palabra del Señor, ¿ok? Así que comencemos en el nombre del Señor. Le doy gracias a cada uno de ustedes por sus saludos cariñosamente que ustedes me brindan. Le doy también gracias a cada hermano que ha sido muy sincero y muy honesto en su corazón, que algunos hermanos, hay un hermano que me escribió y me dijo que yo soy flemático, ¿ok? Soy de un temperamento flemático. Las personas que no saben lo que es un temperamento o característica de una persona ser flemático, pues les invito a que vayan a YouTube y escriban ahí diciendo, pues, el comportamiento o el temperamento. No sé hablar español. Se me olvidó hablar español. El temperamento o característica de una persona flemática. Y ahí pues va a haber mucha información de lo que es una persona de un temperamento y conducta flemática. Un hermano me escribió y me dijo que yo tengo un temperamento y una personalidad flemática. Y también me dijo que la conducta mía es tan y tan alta, tan sumamente pasiva, tranquila, serena, pero tan serena, tan pasiva, que algunas veces los mensajes que yo doy parecen ser que son aburridos, de tan sereno y pasivo, tranquilo que yo hablo. Y yo no me ofendí para nada. Tranquilo, no me ofendí. Gracias. Gracias por decírmelo, porque estoy haciendo todo lo posible con la ayuda de Dios, de que mi forma de yo ser, tranquilo, pasivo, sereno, pasivo, como quieran llamarle, pues yo pueda hacer todo lo posible que los mensajes que yo les dé a ustedes no les sea aburrido y les sea de gran bendición. Voy a hacer todo lo posible de que Dios me ayude a no ser tan pasivo y tan sereno, tan tranquilo, y que los mensajes que yo dé no sean tan aburridos. Con la ayuda de Dios, pues todo se puede en el nombre del Señor. Así que gracias, hermanos, por su honestidad y su sinceridad para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se llega hoy en día a ser salvo y ser librado de la gran tribulación? Vamos a empezar en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios. Ok, la idea de Pablo es que Pablo le dice a la iglesia que reciban el mensaje del Evangelio, y Pablo menciona aquí la palabra bondad, la bondad de Dios, y luego no le den importancia. La idea de Pablo expresa aquí que muchas de las iglesias de Corintio, no todas recibieron el mensaje de Pablo. No todas, por la actitud y comportamiento de muchas de estas iglesias de Corintios, que no quisieron escuchar el mensaje del Evangelio que Pablo estaba predicando. Sin embargo, muchas de estas iglesias sí
pues recibieron el mensaje, pero otros estaban como rebeldes y sus corazones estaban endurecidos. Y Pablo habla aquí el regalo maravilloso de la bondad de Dios. ¿Qué significa bondad? Misericordia. Misericordia. Lo bueno que es Dios. Cómo Dios trata hoy en día a la iglesia. Cómo Dios trata hoy en día a los pecadores. A los pecadores. Con bondad, con amor, con espíritu de mansedumbre, templanza, que tiene que ver cuando Pablo menciona aquí bondad, es parte del fruto del espíritu, en ser sereno, pacífico, tranquilo, porque así es como se lleva el evangelio de Cristo. Es así como se debe de llegar. Que posiblemente yo sea demasiado flemático, demasiado pasivo y sereno y tranquilo en mis prédicas, en mis mensajes, pues sí. De que voy a tratar de hacer un esfuerzo de ser un poquito más dinámico, más activo y dinámico, para que muchos de los mensajes que yo dé no les sea a ustedes como aburrido, como alguien me escribió, y no se me sienta mal. ¿Ok, mi querido hermano? El que me escribió esa palabra de yo ser una persona flemática y que muchas veces soy tan tranquilo y soy tan pasivo, tan pacífico que a veces los mensajes aburren. Así que no me molesta para nada. Tranquilo, Dios te bendiga y un abrazo de mi parte para usted, ¿ok? No importa la intención que sea. Dios me ayudará de parte de Dios a que los mensajes que yo dé no sean tan aburridos para muchos de ustedes, porque Dios conoce mi corazón y las buenas intenciones que yo tengo para que muchos de ustedes yo les dé el mensaje del Evangelio de Cristo y las enseñanzas, ¿ok? Pablo dice que el Evangelio de Cristo se lleva con el fruto del Espíritu: bondad, paz, amor, templanza, benignidad, ¿verdad? Amor, paz, bondad, templanza, fe, misericordia, porque es la única forma que los pecadores vienen al Señor, con el amor y la bondad, la templanza y la mansedumbre del Evangelio de Cristo. Y Pablo expresa aquí, ¿verdad?, diciendo el regalo maravilloso de la bondad de Dios. Y luego no le den importancia, como quien dice que Pablo dice que muchas de estas iglesias no le están dando importancia al regalo de la bondad y el amor del Evangelio. Ahora Pablo dice, en el momento preciso te oí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te oí o te escuché. Esta palabra está en tiempo futuro. ¿Por qué Pablo expresa estas palabras te oí o te escuché? Indicando como que no está en el tiempo presente, como que te escuché. Pues Pablo aparece diciendo esta palabra, expresando que Dios, el Evangelio, para que hoy en día entendamos que el Evangelio es amor, bondad, misericordia, paciencia, fe, benignidad, templanza. Cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, cuando llegue el tiempo de la ira de Dios, de la gran tribulación, Dios no tendrá misericordia con los pecadores. Dios no tendrá misericordia con los pecadores que en este tiempo decidieron no creer en Cristo y decidieron negar y cejar sus corazones al Evangelio de la bondad y la misericordia y la paz que Cristo da. Entonces, por eso es que el mensaje está en tiempo futuro, indicándole que el que no cree en el Evangelio hoy en día, pues dice, en el momento preciso yo te oí, indicando que cuando antes que venga el arrebatamiento, antes que venga el rapto, los hombres pecadores que no creyeron en el Evangelio de Cristo
En este tiempo se van a acordar de la palabra que se predicó hoy en día. En el momento aquel yo te oí, estaba dispuesto a escucharte, pero tú cejaste su corazón y no quisiste escucharme. Luego Pablo dice, es ahora. Cuando dice es ahora, está indicando que el evangelio para salvación en este tiempo para los pecadores es ahora. No es después que ocurra el arrebatamiento. No es en el tiempo de la gran tribulación. Y Pablo dice, hoy es el día de salvación. Cuando Pablo dice hoy es el día, está diciendo que hoy en este tiempo, en Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, en el evangelio de la gracia, es el tiempo para que los pecadores lleguen a Cristo. Este es el momento que hoy Dios a ti te está llamando. No importa lo que tú seas, si eres homosexual, lesbiana, prostituta, no importa tus pecados. Es el tiempo de hoy en día que Dios te llama para que tú seas libre, librado de la ira de Dios, del tiempo de la gran tribulación. Ahora, hay una pregunta que yo voy a hacer. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. ¿Habrá un espacio en el tiempo de la gran tribulación para que en el tiempo de la gran tribulación los pecadores de hoy en día que no creyeron puedan ser perdonados y puedan ser salvados, pero en el tiempo de la gran tribulación? Pregunta reflexiva. Estoy hablando esto, una pregunta reflexiva, una pregunta para reflexionar y meditar. ¿Habrá un espacio? ¿Habrá un tiempo y un espacio en el tiempo de la gran tribulación en la cual los pecadores que no creyeron en Cristo puedan ser perdonados y salvados? La respuesta es no. La respuesta es no. Ahora, pregunta, ¿y por qué razón no? Muchos dirán, pero ¿dónde está el amor de Cristo? El amor de Cristo siempre tiene que estar presente en todo lugar. ¿Dónde está el amor? Pues la respuesta es aquí, ahí, en la cruz. Los hombres en el tiempo de la gran tribulación van a estar recordando que el verdadero amor estuvo ahí, en la cruz, en el tiempo de la salvación del evangelio. Cuando se habla del evangelio de Cristo, en estos tiempos es el tiempo para salvar tanto a judíos que no creyeron en Cristo, algunos no creyeron, y tanto a gentiles que no formaron parte del pueblo de Israel para que sean salvos. Este es el tiempo. Entonces la palabra te oí y la palabra te oí en el día de salvación, te ayudé. Cuando dice te ayudé, quiere decir que cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, los pecadores que negaron a Cristo, rechazaron a Cristo, esta palabra ellos se van a acordar. Yo te quise ayudar en aquel tiempo del evangelio. Te quise oír, yo te oí y te escuché, pero tú no me quisiste escuchar. Así que no hay forma de ser salvo, porque ya el tiempo del evangelio finaliza con el tiempo del rapto. El tiempo del evangelio finaliza en el tiempo que ocurra el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ahora, escuchen bien. Voy a seguir. ¿Qué ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación? ¿Qué pasará? Número 1. En el tiempo de la gran tribulación, el plan de Dios lo va a activar, porque Dios tiene un plan con el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. El plan de Dios no será más con la iglesia en este tiempo. El plan de Dios no será más
con la iglesia en este tiempo cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo de la gran tribulación y el anticristo esté en ese tiempo en la gran tribulación, el plan de Dios que Dios trazó desde el tiempo del Antiguo Testamento, Dios trazó un plan. Y los profetas anunciaron ese plan. Los profetas en el Antiguo Testamento dijeron que habrá un tiempo de gran tribulación para Israel. Tomando de ejemplo, el profeta Jeremías, capítulo 30, déjame ver por cuánto tiempo voy porque no quiero tardarme mucho. El profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Profetiza y dice que habrá un tiempo de angustia para Jacob, tiempo de dolor, de aflicción y de dolor, de angustia va a haber para Jacob. Jacob es un sinónimo del pueblo de Israel, que se componen de las 12 tribus de Israel. Jacob es el pueblo de Israel. El profeta Jeremías y entre otros profetas más también anuncian lo mismo, tomando de ejemplo el profeta Daniel también anuncia lo mismo. Un tiempo de dolor y de angustia, de gran tribulación para el pueblo de Israel. En la gran tribulación, el plan de Dios, el programa que Dios tiene ya programado para que se lleve a cabo, no va a ser más con la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? ¿Y de qué se compone? Ahora escuchen bien. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo y de qué se compone? La iglesia de Cristo se compone de judíos y de gentiles que antes eran paganos. Tanto judíos que son parte de las 12 tribus. Los judíos son parte de las 12 tribus. Hay 12 tribus que son el Israel de Dios. Y entre esas 12 tribus que son el Israel de Dios, una de esas tribus son la tribu de Judá. Tanto el remanente de Israel, pero que creyeron en Cristo, que son también muchos de ellos son judíos en el tiempo de Jesús, tanto aquellos judíos que decidieron creer en Cristo y también tanto, al igual como otros remanentes de otras naciones que nunca formaron parte del pueblo de Israel, que se le clasifican como gentiles paganos. Tanto los judíos como otras naciones de gentiles, si han creído, si han depositado la fe en Cristo y han creído, son llamados iglesia. Son llamados iglesia. El apóstol Pablo nos enseña que tanto la iglesia como el Israel y tanto los gentiles no se pueden estar mezclando. Pablo hace una separación entre Israel, incluyendo los judíos que son parte de Israel también, entre lo que es la iglesia de Cristo y entre lo que son los gentiles. Pablo nunca hace una mezcla que el pueblo de Israel es lo mismo que la iglesia. No, Señor, no es lo mismo. Hoy en día muchas iglesias piensan que ellos son parte del pueblo de Israel con las promesas y las doctrinas como Dios se la entregó. No, Señor. No, Señor. Discúlpame, pero no es así. Y yo no puedo titubear. Yo no puedo estar diciendo, me parece, yo creo que si no quizás, yo no estoy seguro. No puedo titubear porque así es, hermano. Muchas iglesias piensan que son parte del pueblo de Israel. Y muchos piensan hoy en día que nosotros somos los gentiles. No, fuimos los gentiles. Ya no somos gentiles. Fuimos antes gentiles y es una realidad.
Porque los gentiles son aquellas naciones que nunca formaron parte del pueblo de Israel. Ahora escuchen bien. Entre los gentiles y entre el pequeño remanente de Israel que solamente decidió creer en Cristo, entre ese pequeño remanente de Israel que muchos judíos decidieron creer en Cristo, entre muchos judíos y entre muchas naciones gentiles que ya han decidido creer en Cristo, entre uno y otro que creyeron en Cristo, son llamados iglesia. Ahí es donde nace la iglesia de Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, como Jesús se lo habló a Pedro y a los discípulos. Significa que las puertas de la iglesia no prevalecerán contra la iglesia, las puertas del infierno. Ok, perfecto. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Significa que una vez tanto judíos como gentiles que han decidido creer en Cristo, ellos no verán nunca más el infierno. Ellos nunca más experimentarán la condenación. Ellos nunca más experimentarán el juicio o la gran tribulación. La iglesia estará guardada, como dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 2, que nuestras vidas están escondidas y guardadas en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se compone de judíos y gentiles que han creído. Ahora, cuando se habla de la iglesia de Cristo, judíos y gentiles, estaremos allá arriba en el cielo. Hoy es el tiempo de que Dios esté llamando a todos los hombres que no han recibido a Cristo para que sean salvos. Porque en el tiempo de la gran tribulación, el plan de Dios será únicamente con el remanente de Israel, para que el Israel que no creyó en Cristo, el pueblo judío y el pueblo israelí, toda la nación de Israel, incluyendo los judíos que vienen de la tribu de Judá en el tiempo de Jesús, toda la nación de Israel, pues que no creyeron en Cristo, pueda ser salvo en el tiempo de la gran tribulación. Quiere decir que el tiempo de la gran tribulación el plan de Dios no será más con la iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo hace una diferencia y una separación entre la iglesia de Cristo, entre el pueblo de Israel que estará en aquel tiempo de la gran tribulación, pero que la iglesia de Cristo, tanto judíos como gentiles, que decidió creer. Juan en Apocalipsis, Juan capítulo 3, dice que él vio en visión a la iglesia de Cristo allá arriba en los cielos. La iglesia de Cristo no tendrá participación ninguna en la gran tribulación, porque la gran tribulación es el plan de Dios, el programa que Dios tiene diseñado para el pueblo de Israel, salvarlo y volverlo a levantar nuevamente para que vuelvan y crean en un tiempo de dolor. Y eso lo profetizaron muchos de los profetas en el Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te exalta, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos entonces a pasar ahora a la carta de Tesalonicenses para hablar un poquito del rapto, del tiempo de la iglesia cuando nos vamos con Cristo Jesús. ¿Ok? Así que, hermano, yo espero que el mensaje no sea tan aburrido. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. ¿Ok? Yo sé que yo soy bastante flemático, pero le pido a Dios que me ayude, que el mensaje, pues, ustedes lo reciban con mucho amor. Vamos a pasar al video 2,
para continuar con la carta de Tesalonicenses en cuanto a la venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Para con la iglesia. Pasemos al video 2.